Hola, buenos días, qué bendición poderte saludar en este día, viernes ya, finalizando semana, pero yo sé que el Señor en su amor, en su misericordia, ha hecho grandes obras en tu vida. Yo lo creo, lo siento y también lo hemos declarado en el nombre poderoso de Jesús, que ha sido y seguirá la próxima semana que viene, una semana de bendición, una semana de prosperidad, una semana donde veremos la gloria de Dios manifestarse en todo, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, a donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Estará y verás la gloria de Dios manifestarse con gran poder en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios es bello, grande y maravilloso. Bien, mis amados, seguimos en la segunda parte de la enseñanza, cuando oras. Cuando oras, ves la gloria de Dios, cuando oras, conoces el poder de Dios, cuando oras, tu corazón se abre a las manos del Dios Todopoderoso y ve su gloria manifestarse. Amén. Quiero pedirle en esta mañana al Espíritu Santo, Señor, que venga sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor, que se conectan, que ven esa transmisión, que ven este video, Padre. Sé tú con ellos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Toma control, Señor, absoluto de toda necesidad, de toda dificultad que ellos puedan tener, Señor. Sé tú supliendo, como dice tu palabra, Dios, que tú suplirías toda necesidad que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Toda necesidad que ellos puedan tener física, espiritual, emocional, económica, tú hoy, Dios, la suples en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu empleo, tu negocio, tus manos, tu cerebro, tu entendimiento, tu mente, tu corazón, tus pies. Yo lo bendigo y declaro que donde quiera que vayas, la bendición de Dios está contigo como poderoso gigante. Recíbelo allí en el nombre de Jesús. Dale la gloria y la honra al Señor, porque hoy el Señor llega a tu vida con la paz de Él, con su amor, con su bondad, con su misericordia. Y verás cumplir el propósito de bendición que tiene para contigo en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Seguimos con este hermoso tema, a segunda parte, cuando oras. Cuando oras, recibes bendición. Cuando oras, conoces más a Dios. Cuando oras, te relacionas y te comunicas con Él. Cuando oras, ves la gloria de Dios en su vida. Amén. Hoy el Señor les regala, les trae unas hermosas ejemplos de personas, de héroes de fe que cuando oraron, vieron el mover de Dios. Cuando oraron, conocieron más y más el poder de Dios. Vieron cumplirse una promesa de Dios, un pacto que Dios había hecho con ellos. Vieron cómo se cumplieron, porque eso sucede cuando oras. Amén. La primera de ellos, anota los versículos porque son varios de diferentes, vamos a correr por varios diferentes libros de la Biblia, anótalos para que puedas leer más adelante y puedas seguir siendo ministrada por esta palabra, ministrada por el poder de Dios. Amén. El primero de ellos lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Dice, la oración de Ezequías. La oración de Ezequías cambia el decreto que el mismo Señor lo había mandado, que iba a morir. Dios volvió su rostro a la pared. Dice que Ezequías volvió su rostro a la pared. Y Dios vio y escuchó esta oración. Dios vio y escuchó este clamor. ¿Y qué aconteció? Que la misericordia del Señor fue cambiada. La orden, el decreto que el Señor le había enviado a él a decirle que iba a morir fue cambiada. ¿Por qué? Porque cambió su oración. Volviendo su rostro a la pared y oró pidiendo a Dios
que no muriera. Y el Señor le respondió y hasta añadió 15 años más de vida. Ahí lo puedes ver, lo puedes leer, lo puedes analizar, que lo que te está el Señor hablando es verdad, que lo que el Señor te está diciendo y enseñándote a través de este video, a través de esta enseñanza que ha movido a nuestro corazón, que ha hablado a nuestra vida, que ha hablado a nuestro entendimiento, de orar, de que cuando oras, cuando activas la fe a través de la oración, puedes recompensarte el Señor. Puede el Señor escucharte y hacer nuevas cosas, obras maravillosas, grandes, que nunca antes hayas visto, que no hayas conocido. El Señor las muestra y el Señor las da cuando oras. Amén. El segundo ejemplo que les traigo en esta segunda parte de esta enseñanza es la oración de Daniel. Dice que en el libro de Daniel capítulo 9, el versículo 23 dice, en Daniel vamos a encontrar no uno, sino creo que el mejor de los ejemplos o mayor de los ejemplos de oración, de ayuno, ya que Daniel dice la palabra que oraba 3 veces al día, a pesar de que hasta un decreto emitieron para que no orara, para que no se arrodillara, para que no siguiera rindiéndole adoración y oración a su Señor, a Dios Todopoderoso. Él siguió. Él fue en contra quizás de la corriente, fue en contra quizás del decreto humano, de las normas, reglas humanas que habían establecido, que nadie podía arrodillarse a otro Dios que no fuera el Dios, que no fuera el rey que en ese tiempo gobernaba. Pero Daniel, vemos allí cómo Daniel siguió en su propósito de oración. No se escondió, sino que abrió ventanas, abrió puertas y siguió arrodillándose, siguió orando 3 veces al día por el propósito que había levantado, quizás de oración por su pueblo, por él mismo, por buscar más de Dios. No sabemos, quizás la Biblia no lo especifica, pero había un propósito en el cual Daniel se siguió regocijándose. Y vemos que la palabra nos especifica cómo el ángel Gabriel le confirma que desde el primer día que él se puso a orar, Dios escuchó la oración, pero que hubo una oposición. Dice que hubo una interrupción. El príncipe de Persia o el principado, la potestad, se levantó a impedir que el obrar, que la petición que él le había hecho, que le estaba haciendo a Dios, llegara. Y dice que le confirma esta oración, que el primer día que hubo orado, la oración llegó, pero que hubo un obstáculo que lo impedía. Pero Daniel lo derribó, lo desautorizó, lo quitó. ¿Saben con qué? Con la persistencia en la oración. Él quizás no vio la respuesta enseguida, como quizás de pronto nosotros también hay veces no vemos enseguida la respuesta. No llega la respuesta. Y hay muchos que, aunque es desafortunada decirlo, pero pasa, que cuando no vemos la respuesta en la primera, segunda, tercera semana de oración, un mes de oración, desfallamos y ya dejamos de orar, porque supuestamente Dios no nos escuchó. Pero miren cómo este ejemplo de Daniel, que a pesar de que Dios no respondió el mismo día, no respondió en la semana, quizás él siguió allí constante en su oración, dando, tocando, derrumbando, tocando el corazón de Dios, orando, y allí, por esa persistencia, por esa continuidad, por esa insistencia
El ángel Gabriel descendió a quitar todo obstáculo, los ángeles de Dios también, para que pudiera llegar esa respuesta, ese milagro que quizás Daniel estaba pidiendo, a materializarse para que él lo pudiera ver. ¿Con qué? Con la oración, con la persistencia en la oración, con la ayuda de Dios cuando se la pedimos, cuando lo colocamos en sus manos y seguimos orando, sin importar el tiempo que pase, sin importar las veces que lo hemos pedido, sigamos allí, porque allí el Señor, en el ámbito espiritual, hay veces no podemos ver lo que acontece. Que acontece una guerra, que acontece una lucha, que acontece un obstáculo, ¿verdad? Los espíritus del mal, las tinieblas, las potestades se interponen para que esa bendición, para que ese fluir de Dios no llegue a ti y allí, pero en la constante oración el Señor derriba todo eso y puede llegar y se puede materializar el milagro en nuestra vida, pero tenemos que orar, seguir orando. Amén. También traemos, y es el ejemplo más grande que el Señor nos pudo dar y nos pudo traer a esta transmisión, a esta enseñanza, y no dejo de quizás quebrantarme porque es hermoso. Cuando estudiamos la palabra, cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor trae ejemplos y te da versículos y te da cosas para que tú transmitas ese mensaje que Él quiere darte, que Él quiere darles a nosotros, que Él quiere darles a sus hijos, ¿verdad? Y es maravilloso. Y ese mayor ejemplo que nos trae el Señor es la oración de nuestro Señor Jesús. Perdón. El Señor Jesús, como siempre, es nuestro mayor y más grande ejemplo. Y más de oración. Y ahí podemos ver cómo el Señor, como se lo decía en la transmisión de ayer, cómo el Señor se apartaba de sus discípulos, de la multitud, para pasar tiempo con Dios, para orar, para renovar sus fuerzas, para que el Señor le mostrara muchas cosas, para que el Señor le guiara. ¿Pero por qué? Porque él sabía que cuando oraba, cuando se comunicaba con su Señor, con su Padre, recibía la respuesta. Dice que en los evangelios, como decíamos ayer, Jesús se apartaba para orar y hablar con Dios. La oración del Getsemaní, la oración en el desierto, aún estando en la cruz, el Señor Jesús oraba al Padre, oraba al Señor. Vemos esto maravilloso en la oración del Getsemaní, estando allí en el Getsemaní, como que dicen que este lugar es hermoso, es maravilloso. Él se apartó. ¿A qué? A orar. Dice la palabra, dice la Biblia, que su sudor se convirtió en sangre, porque estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo angustia, sabía lo que venía y no lo quería pasar solo. Quería que el Señor, su Padre, el Señor, quien lo había llevado, quien lo había colocado a este nivel de sacrificio, a este nivel de ofrenda de amor por la humanidad, quería que no lo dejara, sino que lo fortaleciera, lo llenara, lo ayudara. Y vemos allí en esa oración del Getsemaní como el Señor le decía: Señor, si es conforme tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pasa de mí, dame fuerzas para enfrentar el sufrimiento que viene, dame fuerzas para no desfallecer. Y esa oración hoy en nosotros también debe estar.
Esa oración cuando llegas a tu Padre y te tiras de rodillas, te tiras al piso, te tiras, no sé, en un cojín, en tu cama, en un lugar, en un rincón. Quizás también cuando llegas a la iglesia, a un servicio. Como siempre le digo, cada servicio es una bendición, cada culto es una bendición para nosotros, una oportunidad para desahogarnos con el Señor, amén. Y allí llegas clamando, allí llegas con ese dolor, con esa incertidumbre que pudo sentir el Señor Jesús, pero vemos que fue a donde, a su Padre, fue a su Padre, a su esencia, fue a su bendición, a su fuente, a ser lleno, a que esa fuente entrara en él y pudiera seguir fluyendo su presencia. Amén. Eso lo conseguimos en oración. En la oración en el desierto, le pedía también al Padre en el desierto que le diera fuerzas. En el desierto mandó a callar a Satanás con la palabra. Lo venció y le dijo: basta ya, Satanás, apártate de mí. Cuando Satanás lo tentó, que le puso alimento, comida, porque él sintió hambre, porque estaba en ayuno, en oración, y le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí fue fortalecido, allí venció y derrotó a Satanás. Cuando oras, vences las obras de las tinieblas. Cuando oras, derribas y apartas, alejas, mandas a salir fuera los demonios con la oración. Estando en el desierto, estando en la prueba, estando en la tentación, en la oración podemos vencer. En la oración podemos derribar murallas, derribar muros, contenciones de las obras de Satanás, ataduras pueden caerse cuando oras. ¿Por qué? Porque allí estás fluyendo en comunicación con el Señor y Él te da una palabra en la que puedas lanzar a las obras de las tinieblas y ellas tienen que obedecerla. Pero cuando oras. Señor Jesús en el desierto venció la tentación de Satanás en la oración, declarando la palabra, declarando la verdad que ya el Señor le daba, que el Señor le había dado para poder vencer las obras de las tinieblas. Tú también puedes hacerlo. ¿Por cuando qué? Cuando oras. En la oración podemos conseguir, obtenemos esta autoridad, este poder para deshacer las obras del mal. Por eso tenemos que y debemos que orar. Y dice que cuando estaba en la cruz, hermoso, el Señor estaba padeciendo, el Señor estaba llevando sobre sí nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, y aún así oraba. Vemos en la palabra como hay un que llaman el sermón de las 7 palabras que el Señor ministró estando en la cruz, estando clavado, con una herida en cada mano, con una herida en sus pies, con su frente, con su cabeza herida por la corona de espinas, con su costado, con sus espaldas destrozadas, escarnecidas por los látigos que le dieron, por los golpes, por las veces que se cayó, por todo. Pero él aún allí oraba, tenía control de todo. Le pidió al Padre que consumado es, le dijo: Señor, consumado es, ya no más, ya todo te lo entrego, a ti te entrego mi alma, a ti. Le pidió al su amigo a que se cuidara de su madre. Le oró al Padre, le dijo: Señor, perdónalos por aquellos que lo estaban dañando, que lo estaban golpeando, que lo estaban destrozando, que lo estaban matando. Le dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahí el Señor oraba, ahí le salvó el alma del ladrón que estaba a su mano. Lo salvó, le dijo que hoy mismo estaría con él en el reino de los cielos, porque este ladrón, esta persona se arrepintió
¿verdad? Y reconoció que el que estaba allí era Jesús de Nazaret. Que quizás él estaba allí por lo que había hecho, por el delito que había cometido, por lo que haya sido, pero que Jesús no era nada, no era delincuente, no era no sé qué, y aún así estaba siendo allí derrotado para las tinieblas, derrotando la hora del mal, venciendo a Satanás, quebrantado, humillado, menospreciado, pero allí oraba. Ahí seguía siendo el Señor. Ahí seguía llevándose cautivo la muerte, el pecado, la cautividad, el oprobio, la maldición, venciendo al enemigo allí en la cruz, donde el Señor Jesús no dejó de orar. Y hoy quizás nosotros nunca, por mucha situación difícil que podamos tener, que podamos enfrentar, nunca les digo, nunca vamos a sufrir ni a padecer ese dolor que Él sufrió por amor a nosotros, porque ya Él lo padeció, ya Él lo vivió, ya Él lo soportó, ya Él venció la muerte para traernos libertad. ¿Y qué acontece? Que nosotros en ninguna situación difícil, por más dura, por más fuerte que sea, va a hacer que nosotros, que el poder de Dios no lo veamos, que nosotros no reconozcamos el poder de Dios, sino que por el contrario, esta situación difícil que hoy puedes estar enfrentando va a hacerte que puedas ver el obrar y la manifestación de Dios, que va a hacerte orar en medio de ese problema y puedas ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en tu casa y en la necesidad y en la situación que puedas estar viviendo. Porque el Señor hoy te dice, yo vencí, yo derroté, yo oré, yo me relacioné con Dios, con mi Padre, y vencí por amor a ti la muerte, el pecado, la maldición. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Él venció, llevó sobre sí, dice la palabra, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él las llevó sobre sí y las dejó clavadas en la cruz. Y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Está viendo y dejándonos como mayor enseñanza el orar, una herramienta principal en tu vida. Orar, en la oración te alimentas, en la oración te edificas, en la oración creces, en la oración prosperas, en la oración eres libre, en la oración eres sano, en la oración, mejor dicho, creo que no me alcanzaría los dedos de la mano para seguir, ni el tiempo de la transmisión para seguir hablándote de todo lo que puedes conseguir cuando oras. Espero que esta palabra, que estas dos enseñanzas que el Señor te ha mandado, te ha enviado por amor, por misericordia, hayan quedado grabadas para siempre en tu vida y las pongas por obras. Sepas que en la oración está el mejor refugio, está el mejor consuelo, está lo mayor, lo mejor, lo espléndido que tiene el Señor para nosotros. Está en oración, está en la oración. Así que, amado hermano, no tengas en poco, no menosprecies la enseñanza del Señor. Recíbela, acéptala, tállala en ti y ponla por obra. Ora. Cuando oras, recibes lo mejor. Cuando oras, tu vida cambia. Cuando oras, recibes lo mejor de Dios. Cuando oras, vences las tinieblas. Cuando oras, derrotas el ejército de mal que quizás viene contra ti. Cuando oras, tienes victoria en las batallas, en la lucha. ¿Por qué? Porque cuando oras, te acompañas, te tomas de la mano del Señor y vas en victoria y en triunfo,
en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Vamos a orar, que esta enseñanza quede allí contigo. Si quieras repetirla, repítela y verás cómo el Señor te seguirá hablando. Amén. Cuando oras. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida de esta mujer, de este varón, de este niño, de este joven. Padre Santo, que han escuchado hoy tu mensaje, que han escuchado hoy tu palabra, tu guía, que han escuchado tu consejo, Padre Santo. Yo lo coloco en tus manos, Señor. Declaro, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos aprendieron, que ellos conocieron el poder transformador de la oración y que a partir de hoy, Señor, irán a orar, sacarán el tiempo, sacarán la hora, los minutos para orar, para buscarte, para conocerte, para relacionarse contigo, Padre amado. En esta hora yo los bendigo y declaro que en el nombre de Jesús, toda necesidad, todo obstáculo que se ha levantado para impedir que veas la gloria de Dios, el obrar del Señor hoy, por medio de la oración, por medio de la palabra, es anulado, es quitado en el nombre de Jesús. Y que orarás, te comunicarás con el Señor, abrirás espacio en medio de tu día, en medio de tu rutina, harás oración, orarás en el nombre de Jesús y recibirás, porque el Señor escucha tu oración, escucha tu clamor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Dile ahí, Señor, te alabo, te bendigo. Gracias, porque sabemos que una vez más lo has hecho. Y que sabemos también, Señor, y lo creemos, que tú escucharás cada oración. Tú escucharás cada clamor. Tú escucharás cada ruego que nosotros podamos hacer. Y vendrás y el milagro lo recibiremos y veremos tus obras maravillosas cumplirse y hacerse en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te bendigo, declaro la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ti. A donde quiera que estés y donde quiera que vaya, la bendición de Dios está contigo. Un fuerte abrazo. Seguimos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Recuerda compartir este video, conectarte, suscribirte al canal, darle un like, dejar tu comentario y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Recuerda que a través de la oración te conectas, tienes una conexión divina con tu Padre Celestial. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.